Hola a todos y bienvenidos una vez más a Eurodialogue, un evento, un conjunto de charlas organizadas en el marco de un evento dirigido por nuestra eurodiputada Eva Pocheva. Ella es una de las eurodiputadas por la delegación de Ciudadanos aquí en el Parlamento Europeo, forma parte del grupo político Renew Europe y además es la vicepresidenta de la Comisión de Economía y Asuntos Monetarios aquí en el Parlamento Europeo. Eurodialogue está fundamentalmente orientado a abordar la importancia y la sensibilidad de crear un clima de opinión y de debate sobre las distintas reformas económicas y estructurales acuciantes en Europa y más concretamente también, por supuesto, en España. En esta ocasión, esta semana, abordaremos con una completa mesa de debate, los problemas existentes en torno al sistema de pensiones. Para ello tengo a mi derecha, acompañándome hoy, al señor Miguel Ángel García, doctor en Economía y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Miguel Ángel fue viceconsejero de Empleo en la Junta de Andalucía y asesor también de la AIREF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Española. A mi izquierda, más allá de Eva, nos acompaña Miquel Baslund. Él es director de investigación en el Instituto de Investigaciones sobre Trabajo y Sociedad en la Universidad de Leuven. Pues bienvenidos a todos. Eva, ya te he presentado y muchísimas gracias. Me gustaría empezar por lo más relevante, ¿no? Que son... ¿Por qué es importante? Escuchamos a menudo en el debate español y europeo la importancia de la reforma del sistema de pensiones. ¿Por qué es tan importante acometer una reforma de nuestros sistemas de pensiones europeos y más concretamente español? Muchas gracias, Alberto. Pues efectivamente, cuando estamos hablando de la reforma de las pensiones, no solamente en España, pero también en el conjunto de la Unión Europea, es porque estamos en toda la Unión Europea, en casi todos los países de la Unión Europea, a la puerta de un reto demográfico histórico, ¿no? Porque tenemos un envejecimiento de nuestra población muy importante, pero que por otra parte no está compensado por una mayor tasa de natalidad. De hecho, la tasa de sustitución, lo que llamamos, digamos, para que podamos cambiar de generación, que es de 2,1 hijos por mujer, pues en España y en muchos de los países de la Unión Europea estamos muy debajo de esta tasa. Y por otra parte, algo que es positivo es que tenemos una esperanza de vida mucho más larga, pero eso evidentemente también tiene consecuencias económicas en cuanto es que tenemos más gasto público en pensiones, en sanidad, en cuidados de larga duración, en otras ayudas sociales. También nuestra tasa de dependencia es muy alta. Eso lo que significa es que la proporción entre la población inactiva y que sobrepasa, ¿no? En algún momento la población activa. Todo esto pues, tiene unas consecuencias macroeconómicas muy importantes. En el último informe, por ejemplo, nuestra Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, decía que si no se reforma realmente el sistema de pensiones, a lo que vamos es de una deuda pública muy elevada. En el año 2070 tendríamos una deuda del 186% del PIB nacional. Solamente tendríamos que recordar que el objetivo para nosotros dentro de la Unión Europea es de tener una deuda pública no mayor al 60% del PIB. Ahora mismo estamos en torno al 113%, pero la AIREF dice que por los gastos a los que nos enfrentamos por este reto demográfico, pues llegaríamos a una deuda pública muy elevada y a un déficit estructural del 7%, cuando el objetivo que tenemos es el del 3%. Otra cosa muy preocupante, por ejemplo, es que tendríamos una tasa de dependencia, como os decía, muy elevada, del 51%. ¿Qué significa esto? Que vamos a necesitar en el año 2050 2 trabajadores para pagar una pensión. ¿Y cuál es el link con la Unión Europea? Pues en la Unión Europea, como sabéis, tenemos una moneda única, pero no tenemos una política económica única para toda la Unión Europea, sino lo que tenemos es una coordinación fiscal para no poner en riesgo la seguridad de esta moneda única, el euro. Y, por ejemplo, durante el semestre europeo, esta coordinación fiscal que tenemos entre los países de la Unión Europea, la Comisión Europea y el Consejo,
pues desde hace décadas están pidiendo a España, pero también a otros países de la Unión Europea, la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, porque, como os decía, si no tenemos un sistema de pensiones fiscalmente sostenible, esto tiene unos efectos macroeconómicos muy importantes que después, evidentemente, ponen en riesgo toda la Unión Europea, la moneda común, pero también toda la economía de la Unión Europea. Y también cuando hablamos de los fondos de recuperación, por ejemplo, los Next Generation EU, que es una oportunidad histórica para España, es uno de los países que más dinero recibe por parte de estos fondos de recuperación. Una de las cosas a las que el Gobierno se comprometió, uno de estos hitos de los que hablamos cuando evaluamos los fondos de recuperación, era de reformar el sistema de las pensiones para que sea fiscalmente sostenible, pero también justo entre las generaciones, ¿no? Y seguramente Miguel Ángel lo comentará un poco más adelante, pero la última reforma que hemos visto del Gobierno no consigue ni la una cosa ni la otra, ni hace el sistema de pensiones español fiscalmente sostenible, ni es justo para las futuras generaciones. Es muy interesante lo que comentas, Eva. Precisamente en este informe reciente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se exponía muy claramente cómo, debido a las reformas aprobadas entre el 2021 y el 2023, lejos de caminar en positivo hacia paliar ese déficit progresivo del sistema y, por tanto, favorecer su sostenibilidad, estamos yendo en dirección contraria, ¿no? Nos encontramos como progresivamente de aquí hasta 2050 podríamos encontrar que progresivamente la deuda pública y el déficit se van incrementando, ¿no? No sé, Miguel Ángel, desde su punto de vista, ¿cuál cree que son estas principales carencias o retos que enfrenta el sistema para asegurar su sostenibilidad? Bueno, en primer lugar hay que decir que el sistema de pensiones, el sistema público de pensiones es uno de los principales pilares del estado de bienestar. Por lo tanto, es algo que tenemos que cuidar, porque es la fuente de renta de la mayor parte de la población que ha finalizado su vida laboral activa. Entonces, desde ese punto, tenemos que intentar buscar que las pensiones sean suficientes como para que mantengan una vida razonablemente digna. La cuestión está en que, tal como se ha comentado, nos enfrentamos a un reto histórico, que es el envejecimiento de la población. En España, la previsión hasta el año 2050 es que el número de pensionistas pase de los 10 millones actuales a 15 millones. Es decir, que haya un 50% más de pensionistas y además, desafortunadamente, tenemos una tasa de natalidad inferior y, por lo tanto, la población activa, es decir, aquellas personas que pueden generar riqueza, también, en el mejor de los casos, será como ahora. Por lo tanto, lo que nos tenemos que preguntar es cuál es la transferencia que la sociedad quiere hacer de las personas ocupadas a aquellas personas que han finalizado su vida laboral. Y aquí es donde encontramos el desequilibrio. ¿Por qué? Porque las pensiones en España, a pesar de lo que pueda parecer por sus cantidades, son más generosas que la media de la Unión Europea. La tasa de reposición, que es la relación entre la pensión que se cobra y el último salario, es en España la más alta de toda la Unión Europea. Por lo tanto, lo que significa es que de alguna manera el sistema de reparto que tenemos está actualizando en exceso las cantidades que se aportaron. Y hablando más claro, los pensionistas, las personas que cobran las pensiones, están utilizando una parte de la riqueza que todavía no se ha generado. Y de ahí viene que el sistema actualmente está en déficit. Si se suma el déficit del sistema de seguridad social más el de clases pasivas y una transferencia que se ha realizado de una manera bastante indeterminada que se llama gastos impropios, pues prácticamente explica el 90% del déficit estructural que tiene la economía española. Un déficit estructural que está en torno al 3,5% y que es superior al que nos dicen nuestros socios que tenemos que tener para tener unas finanzas sanas. Por lo tanto, si estamos en una situación ya delicada, tenemos un reto de envejecimiento en donde hay que pagar más pensiones y no incorporamos cambios para desacelerar el crecimiento del gasto en pensiones, pues vamos a tener un problema porque o generamos deuda, si podemos, que no siempre se puede, o le vamos a cargar a las generaciones futuras con un esfuerzo
superior y por lo tanto para garantizar la renta de los pensionistas vamos a disminuir la renta disponible de las próximas generaciones. Es decir, estamos entrando en un desequilibrio entre la necesaria suficiencia de las pensiones con la distribución de los esfuerzos, que es la equidad entre generaciones. Y para finalizar, la reforma que se ha aplicado rompe la dinámica que se ha aplicado desde 1985, porque todas las reformas lo que han intentado ha sido desacelerar ese ritmo de crecimiento del gasto en pensiones, que ahora mismo ya es una tercera parte del total del gasto. Y esta reforma no, esta reforma lo que dice es que salga lo que sea en gasto en pensiones y ya buscaremos la forma de pagarlo. Y esa forma de buscar la forma de pagarlo genera una incertidumbre respecto a la sostenibilidad o carga demasiados esfuerzos a las próximas generaciones para sostener el sistema. Muy interesante lo que nos comentas, Miguel Ángel, sobre todo porque creo que apunta y evidencia muy claramente a una cuestión que probablemente sea lo nuclear de todo este debate, ¿no? Al final, cómo hacer sostenibles las pensiones intergeneracionalmente o cómo garantizar que, teniendo en cuenta que la población envejece o la longevidad de la población es cada vez mayor, por tanto la población en general vive cada vez más tiempo, cómo compatibilizar eso con un sistema de pensiones bien financiado, fuertemente financiado. Y me pregunto, ¿existe realmente, y aquí miro a Miquel, no sé si existe realmente algún país europeo que podamos utilizar como modelo de referencia su sistema de pensiones? I think this is a very difficult question. Certainly there are no magic bullets which can be transferred just one-to-one to the Spanish context. I think one thing one has to realize is that to reforming your pension system is a very long-term process. So decisions you take now will affect future generations, and actually if you have a gradual phasing of reforms, the reforms will only be fully phased in 40 years' time. So that would be my immediate answer. What has been done around Europe, and most countries in the European Union are facing the same problems as Spain to a smaller or larger degree, but the same issues are there all across Europe. And what has been kind of the solution that all countries have first applied was simply to try to get people to work more as a society. So the first thing one did was to try to get people to work longer. Many policy initiatives have been taken in countries. It's been more difficult to retire on unemployment benefit. Women's retirement age has been equalized to men, so has gone up quite a lot. The general retirement age has gone up in the hope that people will be able to work longer and address the fundamental issue of fewer workers to support more pensioners. So that's the first thing, and I know quite a lot of policy initiatives have been taken in Spain as well in this direction. Of course, I'm in no position to give advice to Spain, but what has been done in other countries is now to look at the younger population, to make sure that people are getting out of education system faster so that they start to contribute faster to social security. There's been some initiatives to make sure that you avoid losing part of a generation which never really gets started on anything, the so-called needs population. So that's what has been done to get people to work more. This will be exhausted at some point given the demographic developments in the European Union, in each country in the European Union. And then you get to how exactly to configure the pension system. And there, as you know from the Spanish debate, there are many different screws and balls to turn on. Or you can pay higher social security contribution. You can change how pensions are indexed. You can change how the system accrual pension rights throughout your career. And I think, as discussed, I think each of these options have different impact on the generational equality. I would say in terms of increasing social security contribution, if that is done, if that's the only measure taken, that will then impact people working now. Whereas if at the same time
you adjust on pension indexation, then affect pensioners who are now pensioners to some extent. I think one has to weigh these issues, and I think there you need to know very well what is the starting point to give specific recommendation, and there we have other people who are much more knowledge than me than in the Spanish situation. Thank you so much, Miguel. I would like to just quickly pass the word on Miguel Ángel again. Ha mencionado varias cuestiones relativas a problemas estructurales que varían de un país a otro. No sé si podemos apuntar o alumbrar algunas soluciones, al menos de corto o medio plazo, para resolver, aun sabiendo que es un problema largo, esto de manera más o menos sostenible. Las soluciones se conocen, la cuestión está siempre en el ámbito político. Creo que hubo un dirigente europeo que dijo que conocemos las soluciones, lo que no sabemos es cómo contarlas para que nos voten la siguiente vez. Entonces, esto en realidad es un gran problema de los sistemas de pensiones en toda Europa, y es que se está haciendo un poco el lobby de las personas mayores, porque cada vez son un mayor número, son personas que votan más que los jóvenes, y por lo tanto la capacidad que tienen los partidos políticos de enfrentarse a ese lobby pues son pocas. De hecho, en España disponemos de una herramienta que es el Pacto de Toledo. Yo formé parte de la redacción del Pacto de Toledo en el año 1993, y lo que pretendía ese pacto es precisamente unir a todos los partidos para contar las cosas menos bonitas. Es decir, aquellas cosas que no suenan tan bien a la ciudadanía, pero hay que decírselas, porque no se puede tener todo y todo gratis. Entonces, esta es la situación que hay en las pensiones, y por eso, ¿soluciones? Sí hay soluciones. Vamos a ver, ahora mismo el gasto en pensiones en España es el 13,5% del PIB, aproximadamente, vamos a acabar en el año 23, y lo que tenemos que plantear a la sociedad es cuál es el gasto que quieren tener. Es decir, a mí me parecería bien que, como viene la generación del baby boom, que son todos los que nacieron entre el año 57 y 75, pues se pudiera incrementar temporalmente un poco el gasto en pensiones y pudiéramos llegar al 15%. Entonces, lo que se trata es ver cómo tienen que ser las nuevas pensiones y qué margen hay para actualizar las pensiones, con qué índices, para que en el año 2050, que es el punto más alto, porque a partir de ese momento ya disminuye el número, podamos alcanzar ese 15%. ¿Cómo se puede alcanzar? Bueno, pues se puede alcanzar ampliando el periodo de cálculo de la pensión, que ahora mismo es en 25 años y se podría pasar de 25 a 35. Esto lo que significa no es reducir la pensión, lo que significa es disminuir la expectativa de crecimiento, que es una cosa diferente. Igual que la base reguladora, que es cobrar el 100% de la pensión, ahora se cobra con 37 años y se podía pasar a 40 años. Y se puede incluir un factor de longevidad en el que se tenga en cuenta la esperanza de vida de las personas, de manera que se cobre lo mismo durante toda la vida, pero claro, como vivimos más tiempo, porque desde el año 75 hemos aumentado la esperanza de vida en 6 años, y vamos a aumentarla, si se cumplen las proyecciones, en 3,5 hasta el año 2050. Pues se trata de que se cobre un poquito menos antes, al inicio, y después para cobrar el total. Y después, si se quiere actualizar las pensiones para que no pierdan poder adquisitivo, pues se puede hacer con estas modificaciones que he comentado, pero también no tiene que ser en cualquier circunstancia. O sea, la invasión de Ucrania por parte de Rusia nos ha mostrado que hay circunstancias excepcionales en donde aumentan los precios, tienes un choque externo, como fundamentalmente por los precios energéticos, y el país se empobrece. Entonces, lo que no es lógico es que se empobrezca solo una parte del país y los únicos que no se empobrezcan son los pensionistas. Es decir, todos tenemos que colaborar. Se trata de buscar equilibrios. Es decir, que soluciones hay soluciones para mantener el sistema público de pensiones como el centro del estado del bienestar, pero hay que explicarle a la gente, a los ciudadanos, que no se puede tener todo y que, por lo tanto, todos tenemos que hacer esfuerzos y tenemos que llegar a ese consenso entre todos los partidos políticos para explicar las cosas con información fiable, que es una de las cosas que no ha sucedido en la última reforma, porque las proyecciones que se han hecho pues son de una dudosa credibilidad.
Me quedo con una palabra clave porque no tenemos tiempo, pero me quedo con una palabra clave que es información, que es lo que le falta muchas veces a la ciudadanía a la hora de abordar un tema tan complejo como el sistema de pensiones, su sostenibilidad y su financiación, ¿no? Y probablemente un foro como este sea el idóneo precisamente para crear ese clima de educación económica y financiera tan determinante, así que en ese sentido también gracias a Eva por liderarlo y por hacerlo posible y acercarlo mucho más a la ciudadanía desde las esferas políticas. Y hasta aquí, muchas gracias por seguirnos, nos vemos en un próximo Eurodialogue.